Buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Hoy tenemos, por supuesto, noticias y también tenemos a dos personas invitadas a este set, a quienes agradecemos que estén con nosotros. Emilio, por supuesto, iniciando ya esta hora informativa. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, el señor Alejandro Balcells, abogado constitucionalista, que esta noche viene a conversar con nosotros sin pertenecer a ningún partido político, sin pertenecer a ninguna asociación, ni tener ninguna aspiración, y eso lo aclaramos porque es importante para tomar en cuenta las opiniones de él, cómo se darán. Y también saludamos al señor Fridel de León, secretario de Comunicación del Partido Líder, que en cambio usted sí está de alguna manera siendo el portavoz del Partido Líder. Así es que bienvenidos los dos y muchas gracias. Vamos a hablar de temas muy importantes, de temas que son muy coyunturales en este momento y bueno, de tantas cosas que usted con nosotros va a poder presenciar a través de esta hora. Claro que sí, por supuesto, ya habiéndoles dado la bienvenida, señores, gracias por su tiempo. Hoy vive pues un tiempo muy especial nuestra Guatemala y pues por eso les trajimos, queremos platicar con ustedes de algunas notas, de algunas cosas que están pasando, pero ¿por qué no comenzamos, Alejandro, por tu lado? ¿Cómo lo ves como alguien, como un abogado constitucionalista? ¿Cómo ves lo que está sucediendo en este momento donde se pide la renuncia de la vicepresidenta y con los pasos que dio esto, ¿no? Donde un Congreso que pues ya tiene todo preparado para que de aquí al 14 pueda decir sí o no se le quita la inmunidad a la vicepresidenta. Bueno, pues muchas gracias. Yo veo que existe un proceso constitucional desde todo el punto de vista. La gente está protestando dentro del marco constitucional, se está exigiendo dentro del marco constitucional, hay un proceso judicial que se está llevando dentro del marco constitucional y vemos que todo camina. Ahora, hay aristas políticas y hay aristas judiciales y eso hay que tenerlo claro. El tema político cada vez está más álgido y el tema judicial sabemos que va a ser de muy larga, de mucho tiempo. Eso ya lo sabemos, en Guatemala todo es largo y lo que se trata del tema judicial es más largo de lo normal. Por lo tanto, tenemos que tener claridad en eso, pero la gente está protestando y el Estado y el gobierno debe respetar en el marco constitucional la expresión de cualquiera que pida la renuncia de cualquier funcionario público. Claro que sí, en algún momento platicábamos fuera de cámaras con ustedes y les hacíamos ver cómo a nivel de plática, ¿no? Tanto personalmente como en las redes sociales, se hablaba de dónde iba a ser puesta, ahí sí que, ese punto en la I de parte del líder. ¿Por qué? Pues se hablaba de una cierta alianza, ¿no?, con el PP, un PP que se está desboronando según la opinión de muchos. ¿Cuál es en realidad la posición de ustedes como líder? Se lo preguntamos, Fridel, como portavoz de ese partido, a la hora de venir y tocar el tema en el Congreso, sabiendo que en esa comisión pesquisidora hay 3 de los suyos, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo que sucede realmente es que en el ambiente, además de lo que ya nos dijo el licenciado que existe, que está dentro del marco constitucional, hay desde ya un buen tiempo para acá una serie de especulaciones y supuestos, rumores, que sabemos que eso, hay gente que le interesa alimentar eso dentro de la sociedad. Al final genera desestabilización. Yo pues espero que la mayoría de discusiones serias que se den sean concretas, con hechos. ¿Qué podemos esperar de ustedes? Nosotros hemos sido bien claros y desde el primer día de este gobierno fuimos oposición. Yo aquí traigo un listado de 18 procesos de antejuicio que el Partido Líder solicitó. Desde el principio del 2012 está el primero contra el presidente, la vicepresidenta y funcionarios que hoy, de hecho 3 de los funcionarios que hoy se les pasan al proceso ese, son interpuestos por nosotros. Entonces, nosotros no hemos dejado de ser oposición, está muy claro desde la primera ley, que por cierto abrió puertas para que este tema de la corrupción se desbandara totalmente, el tema de la reforma tributaria. Pero Fridel, hay que recordar, y eso lo vivimos todos, cuando empieza toda esta situación a raíz del descubrimiento de esta estructura de defraudación tributaria, fue notorio el silencio del Partido Líder respecto a este tema. O sea, claro, estos 18 están ahí, pero en este momento sí fue muy despacio. Porque nosotros tuvimos la lectura correcta, quiero decirlo así, tuvimos la lectura correcta, sabíamos que este sí era el punto crucial
de toda esta parte. Nosotros lo habíamos venido diciendo durante 3 años, no nos habían escuchado, nos habían votado todo, decían que estábamos haciendo show. Entonces nosotros esta vez sabíamos que era una cosa seria, queríamos hacerlo nosotros de forma seria, correcta. Lo más fácil hubiera sido para el doctor Valdizón salir al otro día y lanzar a los leones a los funcionarios. Y sin embargo lo que hicimos es seguir con el procedimiento correcto, con lo que enmarca la Constitución, permitiendo todo tipo de manifestaciones, y precisamente por eso nosotros no nos incluimos en ella, no queríamos politizarla, sabíamos que el proceso iba a caminar y pues hoy lo estamos viendo, no interrumpimos en ningún momento. Hoy nos queda en nuestras manos, de cierta forma, calificar si este procedimiento es viable, si se le puede quitar la inmunidad a la... Tenemos preparado una nota, Friedel, solo le quiero preguntar una cosa, solo dígame sí o no. Hoy por hoy, líder sí le tira a los leones entonces. Hoy sí. Vamos a la nota entonces, si quieres, María Luisa. Vamos a hacer un espacio informativo para que usted, por supuesto, se entere también cómo el Congreso de la República siguió con el trámite para retirarle el derecho de antejuicio a la vicepresidenta Roxana Baldetti. Los diputados integraron la comisión pesquisidora. Aquí tienen los detalles. Luego que el Congreso de la República recibiera la solicitud de retirarle la inmunidad a la vicepresidenta Roxana Baldetti, todas las bancadas acordaron en jefes de bloque entrar al Pleno a integrar la comisión pesquisidora para continuar con el trámite. 133 diputados votaron a favor y aprobaron una moción privilegiada que permitió cambiar el orden del día y que en primer lugar se integrara a la comisión pesquisidora. Luego de razonar los votos, la Junta Directiva procedió a colocar una tómbola y tal como lo establece la ley en materia de antejuicios, se sorteó a quienes integrarían la comisión. La comisión quedó integrada por los siguientes diputados. Salvador Valdizón, de líder, será el presidente. Además, es el hermano del presidenciable de esa agrupación, Manuel Valdizón. Mario Llanes, de líder, será el secretario. Manuel Barquín, de líder, será el vocal primero. Además, es el hermano del vicepresidenciable del partido, Edgar Barquín. Álvaro González Richie, de Creo, será vocal segundo, mientras Fidel Reyes Lee, de la UNE, vocal tercero. Ahora los diputados tendrán que elaborar un informe con todo lo relacionado al caso para que el Pleno lo conozca e ingrese a votar para decidir si se le quita la inmunidad o no a Roxana Baldetti. En la moción aprobada, los diputados también establecieron que la comisión deberá emitir un informe a más tardar el jueves 14 de mayo a las 10 horas, debido a que a partir del 15 entrarán en receso parlamentario y si no se conoce en esa fecha, será hasta en agosto cuando decidan si se da con lugar o no el antejuicio. El futuro legal de la vicepresidenta está en manos del partido líder, no solo porque en la comisión está integrada por 3 miembros de esa agrupación, sino porque se necesitan 105 votos para decidir si debe ser investigada, de los cuales 61 pueden ser del bloque rojo. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. De hecho, en el Congreso diversas reacciones se generaron por la integración de la comisión. Los diputados del Partido Patriota trataron de defender a la vicepresidenta, mientras el resto de bancadas insisten en retirarle la inmunidad a Baldetti. 137 diputados estaban presentes cuando se realizó la votación para aprobar la moción privilegiada que permitiría la integración de la comisión pesquisidora. De estos, 133 aprobaron la medida, incluso diputados del Partido Patriota, que a pesar que no todos asistieron, los que estaban presentes pasaron un mal rato al tener que resignarse a la decisión del resto de congresistas y al ver que la integración de la comisión se les iba de las manos. Al pedir la palabra, los diputados del PP razonaron su voto y trataron de defender a la vicepresidenta en medio de todas las bancadas que exigen se declare con lugar el antejuicio. Mi apoyo al 100% para la señora vicepresidenta. Es una mujer que ha demostrado su fortaleza. ¿Cometemos errores? Claro que cometemos errores. No somos perfectos. No podemos ser nosotros igual que la Corte Suprema de Justicia, que se lavó las manos puro Pilatos y traslada la brasa caliente al Congreso. El Congreso asustado se lava las manos y regresa a la brasa caliente. ¿Y entonces dónde está el Estado de Derecho? A excepción del Partido Patriota, el resto de bancadas aseguran que declararán con lugar el antejuicio para que se investigue a Roxana Baldetti por presuntos vínculos con la red de defraudación aduanera. También exhortamos a la Comisión Internacional contra la Impunidad a que se investigue y se penalice también a las empresas, a las más de 1000 empresas que han sido parte de la corrupción y de esta red de contrabando aduanero. A la señora vicepresidenta le conviene que esto se esclarezca en los tribunales, le da la oportunidad
de rendir sus pruebas, dar sus declaraciones, ser escuchada y no mantenerse en este juego político que no es conveniente para nadie en el país. Y de la comisión pesquisidora determinar que hay suficientes causales para la investigación, la bancada del PRI votará a favor de levantarle la inmunidad a la vicemandataria. 21 diputados no estaban presentes, mientras 4 votaron en contra. Se trata de Pablo Duarte, de Unionista, Julia Maldonado, de Líder, Gregorio Marcelino, del Patriota, y Walter Félix, de URDG. Este último indicó que en el momento de la votación se encontraba fuera del hemiciclo atendiendo una entrevista, pero que su voto era a favor. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Bueno, y vamos a comentar esta situación con nuestros invitados. Alejandro Balcells, están haciendo leña del árbol caído porque cuando pasó esta manifestación y salió todo esto a luz, calladitos estaban todos. Y ahora sí, su lectura. Mi lectura es que, sobre todo los partidos políticos, con todo respeto lo digo, deben saber que el rechazo es precisamente a todos. No nos sentimos representados, no existe una intermediación real entre los partidos políticos. Ustedes están viendo una sesión del Congreso, pero pasaron 24, 25 sin poder reunir un quórum en todo el año. 28. O sea, esto es una cuestión frustrante y está bien, tenemos que ser intolerantes frente a la corrupción, pero está mal querer ver el árbol y no ver el bosque. El bosque es mucho más amplio, es mucho más grande. El guatemalteco lo que está reclamando es precisamente la falta de representación en el gobierno, y estoy hablando del gobierno en todo el órgano estatal y público, y tenemos que ser muy claros de que la clase política no escucha la crítica, no escucha las protestas, porque si hubiera escuchado las críticas y las protestas, por lo menos este Congreso hubiera legislado, y aquí no se legisló. No hay una sola ley que realmente sea sustantiva de parte de esta legislatura. Aquí se hicieron modificaciones al presupuesto, esa ley anticorrupción es espantosa, y no estoy defendiendo aquí la corrupción, pero no se puede aplicar, y cuando se aplica es discrecional, le estamos dejando poder a otros órganos para que vengan a chantajear a funcionarios públicos que ejercen su cargo y son honrados, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí existe un marasmo administrativo, y esto lo tienen que entender los partidos políticos. Los partidos políticos no están representando, no quieren cambiar las formas de elección, hay una lista cerrada y sobre eso elegimos, por lo tanto no existe esa intermediación, y ojalá partidos serios y políticos serios lo sepan, lo escuchen y hagan algo para cambiar esto. Fidel. Bueno, yo solo quiero aclarar algo. Sí, hace mucho tiempo ya que hay este mito de que el Congreso es una fábrica de hacer leyes. Si algo tiene Guatemala es suficientes leyes, demasiadas leyes. Lo que hace falta es gente que tenga la capacidad de ejecutarla. El Congreso de la República es el espacio eminente de discusión política. Ahí está la representación de todos los sectores, o debería estarlo. Ahí lo que se tiene que hacer, y ojalá pasen años y horas discutiendo y discutiendo para que no pase, como dice Alejandro, una ley que daña al pueblo de Guatemala. Pero ponerle una meta al Congreso que tenga que hacer 20, 30 leyes durante un año, eso es empujarlo a hacer lo que no es correcto. Pero tener 28 sesiones sin fruto y no hacer nada. Problema. Sí, es como, por ejemplo, si estuviera todavía a discusión la famosa reforma fiscal, yo preferiría, y el pueblo de Guatemala creo que preferiría, que todavía estuviéramos en discusión y no se hubiera aprobado. Pero es que no discuten, no llegan a trabajar. Es parte de la discusión del proceso legislativo, es igual aquí y en todas partes del mundo. Es un lugar para discusión. Ahí están representados los sindicalistas, campesinos, sector privado. Ahí se debe discutir. Para eso es el Congreso un espacio eminente de discusión política. Fidel, pero la pregunta es, ¿cómo se va a discutir si no llegan? Es por eso, o sea, si usted le quieren obligar a aceptar una ley, a aprobar una ley, ustedes tienen que buscar los recursos y las formas para que esa ley no sea aprobada, porque usted no comparte que esa ley vaya a ser de beneficio para la población de Guatemala. Es lo que le digo, otra vez regreso a la ley, a la reforma tributaria. Entonces, no llegan por estrategia, podríamos decir. Esa es la estrategia. Si es necesario, se tiene que hacer. Vamos a seguir conversando más de ese tema, pero tenemos que hacer una pausa en este momento, Emilio. Amigos, quédense con nosotros porque tenemos más al volver. Gracias por continuar con nosotros. Los diputados del Congreso han mostrado voluntad para retirar la inmunidad, pero primero la Comisión Pesquisidora debe entregar un informe.
Dispuestos a acatar el proceso, la comisión ya organizó su plan de trabajo. La pesquisidora a cargo de investigar la solicitud de retirar el derecho de antejuicio a Roxana Baldetti no pierde el tiempo y ya han acordado una agenda, la cual iniciará mañana mismo. Ya estamos convocados para mañana mismo a las 9 de la mañana para conocer el informe que hemos pedido desde ya a Presidencia a través de Dirección Legislativa. Mañana vamos a hacer el análisis con la comisión, vamos a de una vez citar a las partes tal cual lo indica el procedimiento. Aunque tienen hasta el 14 de mayo para presentar el informe de las investigaciones en el Pleno del Congreso, la comisión considera que estará listo para el lunes y pueda el martes ser sometido a votación. El presidente de la comisión descarta la politización del antejuicio, minimizando la responsabilidad de la pesquisidora y atribuyéndola al Pleno, en donde se necesitan 105 votos para retirar la inmunidad a la vicepresidenta Roxana Baldetti. Desde ya yo le puedo decir que si 13 magistrados de la Corte Suprema decidieron que existen los hechos necesarios para que pueda levantarse o quitarse el antejuicio, pues hay poco que hacer. Por unas elecciones en paz, Lourdes Cércules y Acely Bolaños. Número 100. ¿Y sabía usted que Roxana Baldetti creía que los procesos de antejuicio eran muchas veces politizados e insuficientes para combatir la corrupción? Por ello, presentó una iniciativa de ley. Conozca de qué se trata. Sin siquiera tener la más mínima idea que algún día sería a ella a quien estarían a punto de quitarle la inmunidad, en 2008 Roxana Baldetti, en calidad de diputada, presentó una iniciativa de ley para modificar el derecho de antejuicio. Entre los motivos, Baldetti expuso que la ley de antejuicio debía modificarse por considerar que los gobernantes se apropiaban de los bienes y riquezas del Estado y se debía emprender una lucha al rescate institucional. La iniciativa proponía que no sea el Congreso el único que decida finalmente si retirar o no la inmunidad a un funcionario. El Congreso corre el peligro de convertirse en un obstáculo para la actuación oportuna de la justicia en la persecución y juzgamiento de los funcionarios, expuso Baldetti, quien buscaba hacer más eficientes las solicitudes de antejuicio. Baldetti presentó la iniciativa de ley señalando que era fundamental transparentar el quehacer público y el manejo de los intereses del Estado. Estas modificaciones fueron presentadas en el registro 3778. Posteriormente tuvieron el dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero en 2010 pasó a engavetarse. Por unas elecciones en paz, Lourdes Cércules y Acely Bolaños. Bueno, dicen, nadie sabe para quién trabaja, pero vamos a preguntarle directamente al vocero del partido líder, ¿cuál es la postura? Estas 3 personas del partido que integran la pesquisidora, ¿tienen ya una postura oficial? Bueno, yo no puedo hablar en nombre de ellas, pero las 3 personas que están ahí deben seguir el proceso correctamente, si no se corre el riesgo de que se pueda anular o se pueda retrotraer ese proceso. Ahora, si me preguntan de una postura del partido líder, 3 años hemos venido peleando por esto, hoy Dios, la suerte o como se le quiera llamar, nos lo ha puesto en nuestras manos y creo que está claro, el pueblo de Guatemala lo ha dicho en las plazas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, yo creo que es hora de que haya justicia. Bueno, queda muy claro. El pueblo de Guatemala lo ha dicho, me gusta esa frase. Ayer estábamos acá con Mario Fuentes de Starac, ¿sí? Alguien de renombre con esto de las leyes y estas cosas de defender también. Y él decía, lástima que tenemos esto del antejuicio. ¿Qué opinas? Como alguien que defiende la Constitución, como alguien que estudió la Constitución para defenderla, desde tu punto de vista, ¿está de más este escudo que está defendiendo en este momento a alguien que inclusive en algún instante pensó que no debiera estar? ¿Cuál sería tu posición acerca de esto, Alejandro? Muy difícil, es bien difícil la respuesta, porque el antejuicio es una institución que es una garantía para el ejercicio de un cargo. Y obviamente cuando vemos esta coyuntura uno dice, pero ¿por qué existe? ¿Por qué no debería ser como otros países donde no existe? Pero yo con lo que he visto de las cuestiones judiciales que realmente no asustan sino que espantan y los políticos no se enteran, ¿verdad? Hay jueces que están literalmente despojando a la gente de su patrimonio de manera fraudulenta. Hay jueces que están negociando inocencias y culpabilidades. Entonces, en estos vaivenes políticos, yo soy bastante más conservador que el licenciado Fuentes. Creo que necesita una reforma integral, sí es cierto, pero me preocupa muchísimo que se utilicen las herramientas de acciones penales como instrumentos de chantaje.
sobre todo, insisto, en un país donde las cortes no dan confianza y donde tenemos muchos casos donde un criterio judicial se ha seguido por años y boom, de sorpresa se rompe para ese caso determinado. Yo sí creo que es lindo pensar que pudiera funcionar un país sin antejuicio, pero creo, por ejemplo, si algún día, y no tengo ningún interés, no soy candidato a nada, lo digo de una vez, pero si yo ejerciera un cargo público me daría mucho miedo que en Guatemala se utilizara, porque por utilizar cosas, hacer las cosas correctas también hay muchos enemigos, se utilizara como medio de chantaje una acción penal y cualquier juez lanza una orden de captura. Aquí se están negociando órdenes de captura a cambio de precios, nosotros los abogados lo sabemos y lástima que la gente de la Novena Avenida no lo sabe, porque nunca entró a un tema de justicia, a un tema de reforma integral del sistema de justicia y ese es el punto. Yo por eso soy tal vez un poco más conservador en el tema. Que siguiéramos como estamos. No, que se necesita una reforma al tema del antejuicio, pero no creo que podamos nosotros decir que esto no exista dadas las circunstancias, porque también hay que estar del otro lado del mostrador y saber que el funcionario puede ser objeto de chantaje. Un funcionario tenemos que entenderlo, a veces es obligado a tomar decisiones que son duras y que no son populares. Por ejemplo, la creación de un impuesto, eso no es popular ni aquí, ni en Zimbabue, ni en ningún lugar. Sin embargo, a veces hay que hacerlo y eso puede dar origen entonces a ciertas cuestiones. O por ejemplo en Guatemala, donde existen grupos de poder tan claramente identificables, o lo que decía Friedel, la política es la suma de intereses, claro, pero la suma legítima de intereses y la discusión legítima de esos intereses. Aquí el tema es que existe para ganar el pulso palancas y existen mañas que rompen entonces todo el esquema. Necesitamos escuchar así en pocos segundos cuál sería la posición del Partido Líder al respecto de esto, del antejuicio. Sí, definitivamente concuerdo con Alejandro que hay que hacer reformas profundas, sobre todo al sector justicia. Tiene toda la razón cuando dice que se pueden utilizar y se han utilizado por mucho tiempo por medio de espurios y acusaciones falsas en contra de funcionarios. Cuando yo hablaba de la política es una reunión de intereses y lógicamente se espera que sean intereses válidos. Ahí están los intereses del sector privado, intereses de los campesinos, de los trabajadores, intereses del sector comercial. Ahí están todos los intereses y no con todo se va a quedar bien. La lógica de la política y para lo que se creó la política es para poder de alguna forma no hacerle daño a ninguno de esos y poder llegar a consensos mínimos. ¿Y qué pasa, como dice Alejandro, cuando se emite una ley que afecta un poco más de lo normal o de lo que debería ser a uno de esos sectores? Obviamente eso va a generar algún tipo de conflicto y puede generar alguna amenaza para estos funcionarios que están en esa función. Usted habló de cambios y de este tipo de cuestiones vamos a hablar después de la pausa comercial. Si usted nos acompaña, quédese. Continuamos. La Corte de Constitucionalidad aceptó el trámite de amparo presentado por el abogado de Roxana Valdetti y dio 48 horas a la Corte Suprema de Justicia para que explique su decisión de enviar el proceso al Congreso ante el argumento que se violó el derecho de inocencia. El abogado Mario Renecano cree que la solicitud de antejuicio está basado en suposiciones, ya que no existe ningún indicio racional que vincule a la vicepresidenta con el caso de defraudación aduanera La Línea, para relacionarla. La Corte Suprema de Justicia tiene a bien el expediente dentro de uno de sus juzgados, pudieran haber pedido el expediente a ver si existe algún indicio racional suficiente que pudiera ser ligado. Mas sin embargo, creo pues de que la Comisión Internacional contra la Impunidad fue bastante clara al indicar de que ella no ha integrado, no integra, ni mucho menos está sujeta a investigación. Dijo que en estos últimos días ha estado trabajando en temas de interés nacional y que se mantiene afectada ante los señalamientos en su contra. Creo que la reacción en su calidad de mandataria es que entorpece en sí el poco tiempo que queda para efectuar algunos proyectos que se tienen pendientes. En cuanto a persona, pues se encuentra afectada toda vez de que este tipo de situaciones no se fundamenta en ley, sino lo que se pretende es hacer un show político. Agregó que la vicepresidenta no renunciará a su mandato. ¿Va a continuar en el cargo? En efecto, yo creo que acá no existen ni elementos suficientes, todo esta es una situación política, ella tiene que continuar en el cargo, constitucionalmente tiene un deber y es concluirse el mandato que ya le fue asignado.
Aunque su ausencia ha sido por casi 2 semanas sin aparecer en actos públicos, será ella quien deba responder a esa interrogante, concluyó su abogado. Por unas elecciones en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Al respecto, la jueza Ingrid Cifuentes visitó a la vicepresidenta de la República por las diligencias de exhibición personal. La reunión de unos 5 minutos tuvo lugar en el despacho de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Personal, efectivamente, la señora vicepresidenta se encuentra en sus oficinas y en perfecto estado de salud. Es lo único que les puedo decir porque tendré que remitir las actuaciones a donde corresponde. La jueza trató de limitarse sobre su visita. Aquí se encuentra la señora vicepresidenta acá, entonces si me permite. ¿Y le dijo algo, señora jueza? Fíjese que no. Únicamente era verificar la presencia de la señora vicepresidenta. ¿Y hubo algún tipo de resistencia o...? No, para nada, en ningún momento. Noticiero Guatevisión buscó por 2 días a la vicepresidenta sin éxito, hasta hoy cuando la encontró en su despacho en la cita con la jueza. Hoy tuvo 2 reuniones privadas grabadas por su equipo de comunicación. La primera había sido con el Consejo Nacional de Administración de Bienes en extinción de dominio, bienes de los procesados por narcotráfico y lavado de dinero. Su aparición se produce en plena efervescencia social y en medio del clamor popular para que Baldetti sea sometida a investigaciones por ser Juan Carlos Monzón su mano derecha, el líder de la banda que defraudaba al Estado. Hoy permanece prófugo de la justicia. Ahora se discute la inmunidad de la vicepresidenta en el Congreso. Se conoció de la última actividad el 28 de abril en el Palacio Nacional de la Cultura en el Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional y se vedó el acceso a los medios. El jueves 30 el presidente anunció que realizó una gira al interior del país, pero no precisó el lugar. Ante esta situación, el presidente ha evitado a la prensa y su pronunciamiento son mediante comunicados en los que indica que respeta el Estado de Derecho. Por unas elecciones en paz, Ana Lucía Morales y Juan Carlos Pérez. Y Aníbal García, del movimiento Nueva República, uno de los 3 que interpusieron el antejuicio en contra de Baldetti, dijo que otro de los argumentos atendidos por la Corte Suprema de Justicia y que constituyen los delitos de obstrucción a la justicia y encubrimiento fue la actuación efectuada por la vicepresidenta en Corea, al darle a conocer la orden de captura a su secretario privado. El actuar de la vicepresidenta en Corea, cuando ella misma se declaró que ella había buscado a Juan Carlos Monzón y le había dicho, mire, hay un problema en Guatemala, le quiero hacer de su conocimiento que hay órdenes de aprehensión, y no hizo lo que según nosotros tenía que hacer, que era agilizar todo lo que fuera necesario para garantizar que él fuera aprehendido allá, constituye una obstrucción a la justicia. La propuesta de Manuel Valdizón de reformar la Constitución sigue generando preocupación de parte de expertos que consideran que la idea es apresurada y buscará los actores necesarios para lograrla. Uno de los puntos medulares en el discurso de Manuel Valdizón el pasado domingo fue su intención de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin mencionar la dirección de esta, resaltó que ese era el fondo de la integración de Luis Rabé al partido. Sin embargo, a criterio de algunos analistas, el solo hecho de considerar hacer una nueva constitución representa un peligro. Que de primas a primeras, insisto, él lo plantee, es peligroso porque indudablemente una Asamblea Nacional Constituyente, uno sabe dónde comienza pero no sabe dónde termina. De que las potencialidades, bondades o digamos defectos del actual sistema político pueden retroceder con una asamblea constituyente que tiene el mandato de volver a empezar todo. Resaltan que si bien la Constitución necesita reformas, principalmente en las áreas de seguridad y justicia, la tonalidad que estos cambios pueden adquirir podrían traer consecuencias regresivas para el país. Lo que hacen es fortalecer al gobierno de turno. El caso más emblemático en América Latina es el caso de Venezuela, que modifican reformas, modifican institucionalmente y que perduran, digamos, esta fórmula partidaria por muchos años. Entonces, en una circunstancia como la actual, generar reformas a la Constitución o generar, digamos, reformas institucionales puede llevar a una concentración del poder. Si bien es cierto que en su discurso no planteó con detalle el simple anuncio, por supuesto que es muestra de preocupación. Líder acude a respaldar el planteamiento señalando que buscan una consulta popular. Sin embargo, esto podría ser solamente otra de las estrategias. Hoy por hoy el partido líder también está enfatizando mucho en la utilización de la palabra pueblo como ese elemento que le da como la legitimidad para poder hacer, si fuera electo
como presidente de Guatemala reformas muy amplias. Por unas elecciones en paz, Lourdes Hércules y Luis H. Y bueno, el tema ha causado, ¿no?, cosas. Reformar la Constitución. Sin embargo, la gran duda, Friedel, es ¿en qué? Si nos dices dos de las cosas en las que Valdizón esté, para algunos soñando, para otros maquilando y para otros maquinando, dime dos cosas y dime qué es lo que está tratando de hacer el señor Valdizón. Bueno, primero que nada, como en mi primera intervención, hay demasiada especulación, demasiado rumor, demasiados supuestos. Los analistas, con todo respeto, suponen muchas cosas, especulan que puedan pasar muchas cosas. Aquí hay que ir a los hechos. El tema de reformas constitucionales no es Manuel Valdizón el primero que lo ha dicho. Lo han dicho muchos, hasta un expresidente que regresa del castigo de la corrupción lo dijo, y ahí nadie temió, a pesar de haber sido condenado. El doctor Valdizón ha sido claro, desde que entró al Congreso empezó a pujar por algunas reformas importantes dentro de nuestra Carta Magna y dentro de las leyes que nos rigen. De hecho, hizo muchos cambios en ella. Una de ellas es imprescindible ya la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, cosas muy puntuales, como usted me dice, la votación uninominal, ya lo decía Alejandro, eso está en casi todos los países de América Latina, que el ciudadano pueda ver la foto del diputado que va a escoger y que no sea por listas cerradas, que pueda escoger un diputado de este partido, un diputado del otro. Eso lo viene diciendo desde el año 2005 por ahí. La elección de gobernadores por elección popular, incluso en la campaña anterior, si ustedes revisan los registros de la campaña anterior, podrán ver que se propuso también la no reelección continua de alcaldes y de diputados. Son temas muy puntuales en reformas del Estado, la reforma a la ley del servicio civil. O sea, hay puestos que ya están en el Ejecutivo, que se han entronizado, que se han recetado unos aumentos, que hay secretarias ganando 50,000 quetzales. Eso hay que cambiarlo ya y hay que hacerlo sin miedo. Hay muchas cosas, por ejemplo, el tema del uso y explotación y aprovechamiento de los recursos naturales. Yo creo que ese es uno de los temas más álgidos en este momento, que ha generado tanta confrontación, tanta polémica. Llevémoslo al pueblo. Recuerden que una Asamblea Nacional Constituyente no es el presidente el que la decide, es una elección democrática donde el pueblo va a decir, no son los mismos diputados. El Congreso que salga electo de esta elección se va a quedar ahí haciendo su trabajo y tiene que surgir una nueva asamblea elegida democráticamente. No es el presidente el que dice, miren, quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro. Es el pueblo el que tiene que tomar la decisión. Y por último, muy puntual y muy importante, creo que es de lo más básico, lo que decía Alejandro, una reforma al sector justicia, al sistema justicia, fortalecer la carrera judicial. El doctor Valdizón, su tesis cuando se graduó de abogado fue la reforma del sistema penitenciario. Eso es vital, desde ahí están pasando la mayoría de órdenes de asesinatos y asaltos. No le tengamos miedo a los cambios, no nos dejemos llevar por especulaciones, si no, nunca vamos a cambiar. Entonces sigamos como está la cosa y que los 30,000, 40,000 que asistieron a la plaza, pues se queden que solo hubo una renuncia o que solo hubo un juzgamiento de un funcionario y que sigan las cosas. Para no especular, vamos a preguntarle a un abogado especialista en el tema de la Constitución. Para la mayoría de cosas que nos ha mencionado Friedel, ¿sería posible hacerlo con una reforma constitucional como ya se puede hacer en este momento, no con una asamblea constituyente? Ya eso son palabras mayores. ¿Por qué? ¿Es así? Sí, yo me preocupa mucho el tema, porque primero uno tiene que especular porque no hay una propuesta concreta. Si hubiera una propuesta concreta, la veríamos. Ahora, si la propuesta concreta fue el proyecto que presentó Líder, lo remito a los comentarios. A mí me tocó presidir el Centro para la Defensa de la Constitución y lo comentamos. Y dijimos que era inviable, y ahí están los motivos, y eso es técnico y político, porque es inviable. Yo creo que hay muchas reformas, el 90% de lo que nos comentaron ahorita, eso es con las leyes ordinarias que se reforman. La ley electoral no se ha reformado porque el Congreso simple y sencillamente no ha querido. Y no hay una sola propuesta de reforma a la ley electoral que cambie el sistema electoral, ni una. Y eso quiero que esté clarísimo. Ningún partido político en la historia de este país ha querido reformar el sistema electoral. ¿Qué es el sistema electoral? Es el procedimiento mediante el cual los votos se convierten en escaños. Nosotros seguimos con la propuesta exactamente igual del tiempo de Idígoras. Esa es la forma en que entran los diputados
se parchó un poco para las corporaciones municipales, para los consejos municipales y se copia para el Parlamento Centroamericano. O sea, no hay una propuesta seria. Y en cuanto a Asamblea Constituyente, no me preocupa, me aflige. Y me aflige como alguien que ama la Constitución y que cree defenderla. ¿Por qué me aflige? Porque la Constitución existe para dar límites, punto. Y si con esta Constitución está pasando lo que estamos viendo, una asamblea constituyente, para que lo entienda bien cualquiera que nos está escuchando, es darle a esta clase política, eligiendo una asamblea constituyente exactamente de la misma forma en que se elige al Congreso, un poder sin límites. Una asamblea constituyente no tiene límites, puede hacer lo que se le dé la gana, así de sencillo, puede cambiar cualquier derecho, puede modificar cualquier estructura. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque Guatemala en nuestra historia nos enseña que somos un país de ocurrencias. Pueden tener muy buenas intenciones, pero eso puede ser también el suicidio colectivo. Y no estamos para jugar ya con las nuevas generaciones. Y el gran temor que yo quisiera que ustedes dos nos aclararan es este. Las personas dicen, el doctor Valdizón quiere hacer una asamblea constituyente porque quiere proponer la reelección. Eso es lo que se dice, todos lo escuchamos. ¿Es así? No, totalmente no. Lo quiero decir hoy enfáticamente, aquí delante de las cámaras de Guatevisión. Jamás se ha pensado en una reelección. Yo aquí, de hecho, les traigo copia del discurso, por si no está completo, se los voy a dejar, para que ustedes lo revisen de pe a pa. En ningún momento se habló de reelección, como les digo en la campaña anterior, incluso se habló de limitar la reelección de alcaldes y de diputados. O sea, no especulemos por algo que no está. Aquí hay una gran oportunidad para el pueblo de Guatemala, no nos confundamos. Los cambios, yo lo decía hace un momento en cuestión de plática, yo hace 8 años era de las gentes que odiaba la política y odiaba a los políticos, hasta que entendí que los cambios que se pueden hacer en este país se tienen que hacer de adentro, por medio de la democracia. Mi gran sueño, mi gran sueño es que esos 30,000 personas que estuvieron en la plaza el día 25 de abril, que se declararon no políticos, que puedan entrar dentro del sistema democrático y político. Qué lindo sería ver un partido de los indignados en esa asamblea constituyente y que tengan una buena porción de asambleístas ahí que puedan hacer los grandes cambios que ellos creen, que ellos sueñan. Es posible. Yo hace 8 años, cuando entré a un partido político, yo no tengo plata, yo vengo de un pueblo, Pero el partido líder sí la tiene. Una pregunta. Es que lo que da, según lo que estamos entendiendo ahorita por lo que las dos posiciones presentan, es que si no es necesaria una reforma como esa, ¿por qué quieren usar eso cuando tendrían libertad para meter cosas que uno no se da cuenta? De lo cual la ciudadanía está harta con leyes en las que muy de bajito, como las líneas grises, va metidas cosas que uno no se da. Yo creo que el tema es, nosotros, y hablo como un ciudadano común, tenemos desconfianza hacia la clase política por lo que ha pasado. Y por ejemplo lo que está pasando, creo que esto estamos todos de acuerdo. Entonces, creo que los hechos hablan más que 1000 palabras. Por ejemplo, si ustedes están en desacuerdo con la reelección de alcaldes, ¿por qué entonces llevan a todos los alcaldes a la reelección? ¿Por qué están llevando de 158 diputados, hay 136 que se quieren reelegir? O sea, todo el mundo quiere llegar y ya no salir. No hay una propuesta real, porque si uno viera que ese es el cambio, está perfecto. Ahora, ¿por qué la Asamblea Constituyente es inviable? Por 3 razones. Primero, por el sistema de financiamiento a partidos políticos. Eso es imposible competir con los partidos grandes. Imposible. Un partido de indignados no tiene plata, no tiene acceso a los medios. ¿Cuánto cuesta una campaña? Pues tuvieron una transmisión ese día, en todos los canales. Pero no es comparable con lo que ¿Cuánto gastaron ustedes en eso? Eso no se tiene acceso. Ya vieron que tienen que tener al dueño de los canales como diputado, etcétera, etcétera. En fin, yo insisto que aquí lo que hay que hacer es, si queremos una asamblea constituyente, bueno, entonces que primero cambiamos el sistema electoral, y no solo lo uninominal. Veamos el tema del financiamiento, veamos los distritos. Los distritos en este país son arbitrarios. Sí, claro. Y tenemos que tener eso necesitamos, las ideas suyas. Pero no es que no se puede. Las ideas suyas las necesitamos. No se puede, porque ustedes no oyen. La clase política no escucha a la ciudadanía. Es que tiene que participar la ciudadanía. Yo hace 8 años decía lo mismo que tú.
y tuve que participar. Y ahí estoy, y soy parte importante de ese partido, y estoy generando ideas. Eso es actuar, eso es actuar. Ahora, estar atrás de un televisor y lanzar improperios, especular, eso es lo más fácil del mundo. Bueno, hoy atreverse a ponerse una camisola es lo más te voy a difícil. detener por un segundo. Hoy lo cambiamos porque esto es sano. Creo que la ciudadanía gana al poderlo ventilar, y por supuesto nosotros como Guatevisión, por supuesto bajo la dirección de Haroldo Sánchez, le estamos dando a usted recursos, herramientas para que usted se forme ese criterio, ¿no? Y poder decir, bueno, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Gracias por su tiempo, gracias por su sinceridad, por la espontaneidad. Vamos a ir a un corte, pero necesitamos de verdad que usted siga en sintonía de Noticiero Guatevisión.